Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Qué bueno tenerlos aquí para compartir un poco de este tema que es súper importante tener en cuenta, sobre todo, no solo en el término siendo emprendedores, sino en todo momento para nuestras finanzas personales. Esta información yo siempre he escuchado, existe desde, por supuesto, desde muchísimos años y a veces uno se encuentra con información desde, bueno, y, y uno no la aplica, ¿no? Y quizá uno después dice, oye, han pasado 20 años y no la he aplicado, quizá 20 años en el mundo laboral, como fue mi caso. Mari, que el pasajero no lleva sino equipaje de mano, nada más, que no tienes que esperar otro equipaje. Escucho a alguien de fondo, ¿sí? Sí, ya, ajá. Bueno, le decía que es información que a veces es muy importante y quizás no la aplicamos desde el inicio de nuestra vida laboral o nuestra vida como emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a habilitar entonces el ciclo de preguntas. Yo tengo dos cosas por comentar, pero quisiera saber entonces los que tienen preguntas por el chat nos pudieran ir escribiendo o vamos a ir habilitando, en este caso, Carmencita, los micrófonos, si están habilitados para que hagan las preguntas y entonces vemos si está justamente para poder responderles y apoyarles. A ver, entonces vamos a ver en el chat quién tiene la primera pregunta por allí o alguna duda. Sobre todo del contenido, ¿no? De la presentación. Es una presentación que resume, como quien dice, lo básico que todos debemos conocer y manejar y tener como que súper claro. Entonces, de allí que queremos, si algo quedó con alguna duda, algo que quizás quieran que comentemos un poco más, nos comentan. No veo el chat. Ajá. No todos a la vez, por favor, así como en el colegio. Maris López saluda. Nico aplaude. Yo tengo mi manito arriba, lo que pasa es que ahí no está el signo de levantar la mano cada ratico. Mira, Ay, tengo una viste. pregunta. Cuenta. Tengo una Se escucha un pregunta, poquito cortado. más que todo es como un tip de cómo, bueno, de cómo has logrado tú llevar todos los días tus gastos tan al detalle, ¿sí? Siempre me acuerdo de algo que dicen el Duque, que los millones se cuidan solos, que debes cuidar los centavos, que los millones se cuidan solos. Entonces, yo sé que es Ok. una tarea que me he puesto, pero que se me ha hecho bien tediosa. Porque a veces digo, lo pongo más tarde, lo pongo más después en la noche y después se me olvida. Claro, porque es cuestión de hábito, ¿no? Lo que ocurre con el tema de los gastos, y te cuento un poco mi experiencia y de lo que justamente hemos estado revisando en todo el material que vimos. El tema es tener el hábito de apuntarlo, porque ahorita con esas aplicaciones que hay, justamente eso ahorra muchísimo porque no tengo que ir a anotarlo como quien dice al Excel o anotarlo en una hojita. Entonces es poder crearte el hábito de apuntar el gasto. Yo hubo un tiempo, te cuento mi experiencia, fíjate lo que hice, todos los tiquecitos de lo que me emitían, no dejaba, sabes que a veces uno entra a algunos sitios y te omiten darte la factura, ¿no? O solo te dan, o uno inclusive la deja porque uno anda apurado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Agarrar todos los tiquecitos que me daba y tenía un mole en mi cuarto y las veces que llegaba colocaba allí todo. Justamente todos esos gastos. ¿Se fue, Nico? No lo veo. Ajá. Colocaba todos esos papelitos para entonces después clasificar cuáles eran referidos a un gasto, a una partida que yo tengo, que es justamente el tema, por ejemplo, de la casa, de lo que es comida, y algún otro gasto que por alguna razón hice durante el día, que pudo haber sido, qué sé yo, que fui a pagar algo, que fui a hacer algo del carro, algún gasto del carro. Entonces todo va a depender, primero
que tenga, si tienes un presupuesto, por supuesto, con partidas específicas referidas a educación, referidas a gastos de comida, referidas a servicios, que mi recomendación es que puedas entonces tener el hábito de, o si no lo puedes llevar en el spending, poder colocar en algún sitio esos papelitos que te permitan dar como que la prueba de que lo desembolsaste, porque a veces uno dice, pero ¿en qué gasté esto? ¿En qué gasté? ¿En qué momento? Entonces, mi recomendación es esa. Tienes que crearte el hábito del spending y si te sirve mi experiencia de guardar el tiquecito, bueno, te digo que funciona porque así lo comencé a implementar yo. Eh, y comienza uno a ser más disciplinado con eso, con ese tema de los gastos, sin tampoco sin juzgarnos, ¿no? Porque también esa es otra cosa de lo que hemos estado leyendo, que trabajar en las finanzas personales es una cuestión de que que tienes que ir madurando, que es un proceso, que tienes que tener paciencia, que no es de la noche a la mañana, pero haciéndolo día a día, tú vas a ver que vas a lograr disciplinarte en esa tarea del tema de gastos. Importantísimo al final de mes poder contrastar lo que presupuestaste con todo lo que gastaste en las partidas de educación, vehículo, y bueno, y la que nunca falta y que hay que cuidar mucho es esa partida que uno pone otros gastos. Eso es terrible, yo lo usé muchísimo tiempo, entonces tratar de evitar ese otros gastos. Después ese otros gastos suma más que todas las partidas anteriores. Entonces, allí. No sé, Nico, si ya está usando algún Spendi o wallet, alguna aplicación. Sí, sí, he estado usando Spending. Ajá. Tengo ¿Cómo te ha ido? como 32 partidas más o menos para evitar esa Wow, parte de otros gastos. Porque otros wow. gastos Pero sí sé que fíjate, se vuelven otros gastos. sin embargo, 32 partidas, ¿qué es lo que ocurre? Porque a mí también me pasó que cuando intenté empezar a hacer el primer presupuesto, así después que entendí la importancia de los presupuestos, eso hace ya como después que entré al negocio, como unos 3 años atrás, armé una cantidad de partidas que era muchísima. Entonces, cuando caemos en mucha especificidad, se nos hace como complejo. Entonces, quizás mi recomendación es que puedas tomar como rubros más globales, a pesar de que después los subdividas, ¿no? Porque es como que, ajá, la número 33, o sea, la número 25, es como que es una sugerencia. Quizás revisa si te puedes clasificar en rubros más grandes y después subdivide. Pero evita otros gastos. Está fantástico eso de que no la contemples. Chévere. Fino, fino, muchas gracias. Voy a tomar esa recomendación de globalizar un poco las partidas. Y también Chévere. la de no juzgar gastos. Sí. ¿Se ocurrió? Acuérdate que si aplicas la premisa también, ¿por qué estoy gastando esto? Que siempre hay que hacernos la pregunta, tener así como que ese, no juzgando, pero sino en verdad lo necesito, en verdad hay que hacer este gasto ahora, o sea, para cuidar, así como dices, cuidar el dinero. Chévere. Entonces, a ver, ¿quién más tiene pregunta? Ya, Nico. Ajá. Vamos a pasar 2 preguntas y después yo le voy a contar una anécdota de mis errores en las finanzas, que Desiree está esperando allá. Ajá. A ver, creo que Gabriel salió. No lo veo. Ah, sí, no, sí está Gabriel acá. Hola, buenas noches. Hola, Gabriel, ¿cómo has estado? Hola, sí, buenas noches, saludos, un placer Ah, conocerte, qué no había chévere. tenido la oportunidad de haber coincidido en una sala. Bueno, como te coloqué ahorita, yo Ay, no, realmente no, no. el video lo vi hace poco por cuestión de tiempo, de trabajo, no había tenido la posibilidad. Me encantó mucho porque a mí me encanta mucho este tema de finanzas porque es una asignatura pendiente que tengo y estoy poco a poco llevándola Sí, creo que se a con... los buenos hábitos. Y bueno, como te preguntaba, tenía una inquietud de cuando uno comienza a generar esa propensión al ahorro
por conocimiento, por historia, por escuela, por universidad, lo que uno le enseña, es que debería ser por lo menos al menos un 10% de esa partida que tú generas de ingresos, o no de ingresos, sino de lo que es tu salario como tal. Más o menos, ¿cuál sería el tiempo prudencial que tú lleves llevando esa profesión al ahorro para que tú ese ahorro que tengas lo puedas llevar a una inversión, ya sea a mediano o largo plazo, que te genere una rentabilidad para que sigas haciendo esos ciclos de inversión? Sería más que todo mi duda. No mi duda, mi inquietud. Chévere. Sí, te entiendo. Y sabes que, bueno, yo tenía esa misma inquietud, ¿cuándo invierto y cuándo ahorro, no? Porque a veces uno se consigue con, ¿cuándo he ahorrado suficiente como para invertir? A mí, por ejemplo, también esa fue una de mis interrogantes al principio. Y de la experiencia que tengo y de toda la información también que hemos estado revisando y hemos estado justamente formándonos, hemos visto que primero el ahorro, si ya lo llevas de una manera consistente, mes a mes, inclusive de repente puede que un mes no ahorres, pero el siguiente mes asumes ese monto para ser consistente en tus meses de ahorro. Lo ideal es que primero tengas cubierto tu fondo de emergencia, que es justamente esos ahorros de 3 a 6 meses. Suponiendo que ya tú tengas tu fondo de emergencia listo y estás estable con tus ingresos, no hay déficit, tienen que estar todas esas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Para yo pensar en invertir, tengo que revisar también mis deudas. Porque es importantísimo notar si en verdad es el momento para invertir. Si tengo un nivel de endeudamiento, que hay personas que hablan, bueno, deudas buenas, deudas malas, que por ejemplo de repente adquiriste una deuda, pero eso te está produciendo algún ingreso que pudiera ser, no todas las deudas son malas, como bien dice. Si tu nivel de endeudamiento es bajo y positivo, por decirlo de alguna manera, que te está generando más bien activo, pudieras pensar en invertir. Pero tienes que tener visto que tengas tu fondo de emergencia de respaldo asociado a tu nivel de gastos, por supuesto, que tengas un nivel de endeudamiento bajo, que tus finanzas estén de una u otra manera, de manera saludable, y si no sabes de inversiones, tienes que buscar asesoría para saber, ajá, ¿y en qué invierto? Porque esa es la otra pregunta. De repente ya yo me acumulé mis 6 meses como para tener mi fondo de emergencia y tengo cubierto, qué sé yo, 3 veces el fondo de emergencia, ¿no? ¿Dónde invierto ese dinero? Lo ideal es que ya revisando que tus deudas están bastante bajas, que puedas buscar alguna persona que te pueda asesorar en qué en particular invierto. Pero es importante que tengas cubiertas estas dos cosas. La revisión de tus deudas y que por supuesto estés en alza, ¿no? Que no haya déficit. Esa sería Sí, mi recomendación. precisamente esa era la parte donde yo tenía mi duda de saber si yo debo primero consolidar mis deudas totalmente o si yo puedo, a pesar de tener algunas deudas que puedan estar controladas, manejables, ya comenzar a pensar en invertir. Entonces ahí es donde estaba esa disyuntiva que yo tenía de si debo primero consolidar todas mis deudas o salir de ellas, o si ya a pesar de teniendo algunas deudas pueda de igual manera comenzar a invertir, porque al final la idea que uno busca con esa inversión es también terminar de generar ese ciclo y cerrar esas deudas, ¿no? Y de pensar dónde invertir, bueno, ahorita tenemos una plataforma maravillosa de finanzas donde uno va a poder invertir en su wallet y poner a producir eso que uno está generando aquí en la organización. Bueno, ya ve que te están llegando ideas justamente a raíz de tantas cosas nuevas, Claro. pero es importantísimo nosotros escuchando y viendo muchísima información de expertos a la hora de invertir. Primero es clave revisar tu nivel de tus deudas y tener un plan para resolver esas deudas, no dejarlo al azar, ¿no? Entonces, qué bueno que estás por allí, entonces ya encaminado. Correcto, eso es. Vale, muchas Chévere. gracias. Ay, bueno. A ver, ¿quién más? Yo creo que Maris, Jenny, no, Maris salió. yo quiero aprovechar la
la participación de Gabriel para comentarle lo que estaba hablando con ustedes, de lo importante que es también poder tener un mentor financiero o una persona con la que tú puedas hablar, que te pueda asesorar de manera correcta. Le estaba comentando a las chicas que antes de yo entrar en el negocio, que no tenía absolutamente idea nada de finanzas, ¿ok? Si acaso mi único acercamiento con las finanzas fue un cargo que tuve en el que manejaba flujo de caja para poder hacer ciertas inversiones a nivel de maquinarias y esas cosas. Eso ha sido el único contacto que yo he tenido directo con finanzas en una empresa. Pero lo que es no tener inteligencia financiera, no tener un asesor, mi mamá y yo cometimos el error de que en la época que aquí en Venezuela los créditos de las tarjetas eran buenas, o sea, estamos hablando de que en esa época mi mamá con su tarjeta podía comprarse un carro, llegamos a tener las tarjetas tan altas, mi mamá y yo, que decidimos, a mí se me ocurrió la grandiosa idea de decirle, mamá, vamos a salir de las deudas, las tarjetas nos tienen como locas, y a mí se me ocurre que en vez de tener ese oro, teníamos muchas prendas, en vez de tener ese oro ahí guardado que corre peligro en que un día se metan en la casa, nos roben y nos dejen sin oro, vamos a venderlo para pagar las tarjetas de crédito. Y cuando yo llego aquí al negocio y me empiezan a hablar de finanzas y yo leo que Robert Kiyosaki dice que tú tienes que invertir en oro, yo me quería morir. Yo me quería morir porque justamente yo tenía una inversión allí que no sabía. Ese oro yo lo veía como algo, un pasivo ahí, o sea, hay algo que me pueden robar. Así era como yo lo veía, o sea, mi mente de escasez, que también viene lo que es la parte de la mentalidad, mi mente de escasez lo veía como algo ahí, mira, no me está produciendo nada, me lo van a robar, voy a venderlo y pago las deudas. Entonces, mira lo importante que es poder tener un asesor, quizás si yo hubiese conversado eso con alguien, no sé, aunque sea con algún amigo que yo supiera que es un empresario, en aquel momento uno a veces no tiene como esa chispa de quizás conversar con alguien que tú sabes que tiene éxito en los negocios. Quizás si yo le hubiera comentado eso a algún amigo, me hubieran dicho, oye, estás cometiendo un error, no hagas eso. Pero es que nos quedamos sin una sola prenda. O sea, todas las prendas las vendimos y salimos de las deudas. Entonces, imagínate, justamente Jenny lo decía en su capacitación y también en todo lo que hemos estado aprendiendo nosotros como por parte del equipo de finanzas, era de que tú tenías que evaluar la deuda y tenías que evaluar la manera en cómo la ibas a cancelar. Eso que yo hice fue una burrada, o sea, porque yo tenía una inversión que no sabía. Eso era una inversión que yo tenía allí, que nunca se iba a devaluar, que nunca, claro, se revalorizaba. El único detalle era que corría peligro, pues. Pero salí de una deuda de muy mala manera. Entonces, fíjate cómo es todo esto, que por eso es que hay que evaluar si la deuda es buena, si la deuda es mala, cómo la voy a solventar, porque en mi caso no fue la mejor decisión. Y me vine a dar cuenta justamente cuando llegué aquí que tuve todas estas herramientas de finanzas y dije, Dios mío, no puede ser, qué barbaridad lo que hice. Distinto hubiese sido que yo vendiera ese oro para invertirlo en un negocio. Eso ha sido distinto, pero no para pagar una deuda. Es segundo, Carmen, y a mí me pasó algo muy similar. Exacto. Sí, es algo muy común porque uno se abruma por la deuda y uno quiere salir de ella. Entonces justamente es como tener esa cabeza fría, es buscar ayuda, que gracias a Dios, bueno, nosotros aquí tenemos con quien compartirla. Yo de verdad que bueno, le agradezco mucho a Carlos, que ahora no está aquí, que tengo la confianza con Carlos de poder comentarle cosas de aquí de mi casa y decirle, Carlos, ¿qué tú opinas? ¿Qué será? ¿Que lo compro? ¿Lo vendo? ¿Qué hago? Porque otra persona bueno, y aquí también tengo a Desiree también es una de las personas con las que yo hablo, le digo, ¿qué opinas tú? Cuéntame, ¿qué piensas? Siempre tener esa chispa de querer comentárselo a alguien para saber otro punto de vista y saber si realmente la decisión que vas a tomar es buena. Y sobre todo saber a quién, pues, o sea, saber que sea una persona que, oye, sí, ella hace inversiones, tiene negocio, alguien que sepa, pues no le voy a preguntar quizás a mi amiga que está en peor situación que yo, obviamente, ¿no? Pero
pero sí quería acotar eso porque yo digo, cuando yo me había olvidado de esa parte de mi vida, pero cuando lo vi en la capacitación, yo dije, que verdad, sí es verdad que Volvió. tengo que comentárselo a alguien para que alguien más no cometa este error. Si por favor tienes una cadenita en tu casa, no la vayas a vender para pagar una deuda. Bueno, estuvo Sí. bien. Qué bueno, Carmen, y sobre todo tener el nivel de conciencia ya para no volverlo a cometer. Ese es el aprendizaje, ya hubo el aprendizaje. Bueno, y aprovechando que estamos hablando justamente de los errores y que yo en la promoción decía que les iba a contar de mis errores, sabe que en la capacitación yo le hablé de 3 errores que solemos cometer cuando tenemos deudas. Y bueno, yo estuve empleada por alrededor de más de 20 años, debo decirles, y yo creo que de los 20 años, creo que 18 años cometí ese error. Y es el que habla de gimnasia financiera. Y es un término que suele utilizarse, lo utiliza mucho también dentro de sus capacitaciones Tatiana Arias, que también tiene varios módulos de finanzas muy buenos que se los recomiendo. Y ella justamente comenta que eso de la gimnasia financiera es porque yo buscaba resolver una deuda asumiendo otra deuda. A mí me pasó muchísimo. Con el tema de tarjeta de crédito me pasó, y con el tema también de esos créditos que daban las empresas rapidísimos, credinóminas, ¿no? Yo era, no, una artista, a mí me aprobaban esos créditos así, en 2 minutos. Entonces, tomaba muchos créditos para resolver deudas, creando más deuda. Entonces, ese ha sido uno de los errores que cometí durante mucho tiempo. Ya no lo cometo, gracias a Dios. Bueno, primero porque la tarjeta de crédito ya está out. Ya eso no funciona realmente ahorita aquí en Venezuela. Entonces, pero lo cometí muchas veces, pero por desconocimiento de estos temas. No fue que fue desconocimiento. Quizás si mucho más antes hubiesen llegado estos libros a mí, los libros de Kiyosaki, no los hubiese cometido. Y entonces evitar eso, evitar estar sanando una deuda creando otra, que es como que tapar un hoyo y volver al otro. No, tenemos que tener un plan listo y claro para ir saliendo de sus deudas y sin angustiarnos, porque ese es lo otro importante. Vamos a salir de ella, así como somos abundantes y vamos a salir de ella. Entonces, bueno, ese fue uno de los errores. Ahora, a ver, ¿qué otra pregunta? Veo que también está Mustafa en la sala. Si tiene alguna pregunta o escribe por chat, que nos cuente. A ver. Sí, y bueno, y completando también lo que dice Jenny, es que, bueno, leyendo un poco todo sobre el tema de hoy, es que, o sea, hay que tener espíritu de abundancia. O sea, eso lo nombra mucho también Tatiana, o sea, la abundancia, o sea, porque es que si no las cosas, no, el ingreso no te va a llegar, o sea, ese dinero extra, esa abundancia, ya sea para poder pagar tus deudas, no te va a llegar. O sea, y es trabajar muchísimo la mentalidad, quitarse esas palabras que no tengo dinero, no me alcanza el dinero, aquí se me quedé corta, estas deudas me están matando, no sé qué hacer. O sea, quizás es verdad, de repente pues puede pasar uno por situaciones, pero, o sea, quitarse esas palabras que lo que traen es escasez y no te permite pues de salir. No es fácil y salir como de ese estado, y también porque viene mucho de los patrones también con los que uno fue criado. Entonces, hay que romperlos. Yo, ejemplo, en mi caso, tengo mucho el patrón, porque tenía el patrón de mi mamá, de que pobre pero feliz, honrado pero feliz, yo con lo que tengo estoy bien. O sea, yo tuve ese patrón de mi mamá y créeme que lo rompí fue ahorita. Bueno, ahorita me refiero hace 4 años en Vision Travel. O sea, siempre siempre quería tener cosas, ¿no? O sea, siempre me visualizaba con un carro, una casa, ejemplo, una acción del club, todo lo que visualizaba, gracias a Dios, yo lo tengo. Pero el tener más, visualizarme más, no, porque, o sea, eso era como que imposible, ¿no?
Entonces, gracias de verdad que a este negocio me cambió el patrón con muchas lecturas, con muchos audios, y no es difícil, créanme que no es difícil porque o sea, gracias a Dios pues mi mentalidad cambió y siempre lo digo, o sea, es fundamental cambiar la forma de pensar, agradecer todos los días, antes de acostarse agradecer, ya seas porque te comiste un plato de comida, ya sea porque puedes ver abrir los ojos, o sea, puedes dar gracias a Dios por muchísimas cosas. Y bueno, yo no sé por qué, pero mis deudas no, creo que las únicas deudas que he tenido en mi vida pues, fue pagar el carro o algo así, ¿no? Mi nivel de endeudamiento, pues, quizás por ese mismo patrón que tuve, pues no me atrevía a endeudarme, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque después, ¿cómo yo pago eso, no? O sea, entonces, Claro. mi nivel de endeudamiento creo que siempre fue muy bajo, muy bajo. Y bueno, o sea, bueno, gracias a Dios ahorita no tengo, lo que debo creo que es el mes de CanTV, una cosa así. El nivel de Buenísimo, endeudamiento es muy bajo, ¿no? buenísimo, Sara, si es Entonces, así. bueno, siempre, sí, sí. Y bueno, y con todo esto, o sea, con todo esto que hemos aprendido, de verdad que ya pues quiero como pasar a otro nivel, ya tengo ahora sí, quiero hacer como un plan, quiero sentarme, porque bueno, ya se ha reactivado un poco en este mes los ingresos, gracias a Dios, del negocio, entonces ahora como que sí quiero sentarme ahora a hacer un plan, o sea, ya tengo Congeló Sarita. Se congeló, parece. Se congeló Sarita, sí. Bueno, chévere, eso que comenta Sara, de que ahora fíjate que entonces ya justamente comenzar ella a armar un plan y poder mejorar también esa forma de llevar nuestras finanzas personales versus nuestro emprendimiento, pues. Eso está buenísimo. Ajá, Sí, volvió Sara. sí, Ajá. sí. Bueno, entonces, para lo que quería comentarles es que, bueno, ahorita que se volvió a reactivar el turismo, que estamos otra vez empezando a percibir, o sea, me quiero sentar realmente, porque bueno, ya ahorraba, o sea, ahí tengo el dinero, pero no había bueno, como un orden, ¿no? Bueno, quiero determinar ahora cuánto voy a ahorrar, cuánto va a ser mi Claro, fondo, entonces claro. es el momento, pues, porque ya tenemos todos los instrumentos financieros para este primer paso, porque ya todos tenemos el spending, ya todos estamos empezando a manejar el control de nuestros gastos. Entonces, bueno, yo creo que ya es poner orden en nuestra finanza y bueno, este es el momento. Chévere. Bueno, estoy leyendo aquí de Mustafa. Buenísimo que entró y bueno, está escuchando y aprendiendo de todos ustedes. Es que las experiencias justamente nos enriquecen a todos, ¿no? Escuchar de las experiencias. Y aprovechando que Sara dice lo de la mentalidad, yo les ofrecí también que les iba a recomendar 3 libros que me han ayudado desde entrar al negocio a cambiar mi perspectiva con respecto al dinero. Y uno que tiene que ver mucho con la mentalidad es este libro de Los secretos de la mente millonaria, que habla de principios y habla de un enfoque desde la mente. El dinero es energía, el dinero está. Sencillamente nosotros tenemos que revisar qué patrones traemos del dinero desde niños, como decía Sara. Entonces, este libro, Los secretos de la mente millonaria, se los recomiendo. También está en PDF. Bueno, a mí porque me gustan también más así en físico, pero si no lo han leído, de verdad los recomiendo. Se puede leer, bueno, yo me lo he leído ya 3 veces y de verdad que siempre me gusta, siempre encuentro algo nuevo. Dentro de las cosas una anécdota de ese libro, entre las cosas que recomienda, él habla y dice, ¿cuántas cuentas bancarias tienes? Es un libro muy práctico, a mí me gusta eso porque te pone en acción. Te pregunta cosas y te dice, bueno, implementa tal y tal cosa. Entonces yo decía, cuentas bancarias, seguro, ¿y por qué? ¿Qué importa cuántas cuentas bancarias? Porque él dice, tienes que tener la que es para ahorro, la que es para gasto, y eso te va a ayudar justamente a tú ser más disciplinado con tu finanza. Porque ¿qué ocurre? Que a veces cuando es una o dos deudas, ahí mueves todo, ahí mueves ahorro, ahí mueves lo de la casa, ahí mueves gastos extra, todo. Entonces, dentro de las recomendaciones de este autor, que es Hart Ecker, está justamente que tienes que tener al menos, ahí les debo ese solo dato, lo voy a dar del libro, al menos 6 cuentas
bancarias. Y te dice por qué 6. Y en qué qué vas a colocar de dinero en cada una, las recomendaciones que él te da. Bueno, por suerte ahí no me raspó el autor, tenía 5, me faltaba una y fui y la abrí. Ahora me faltaba todo lo demás, pero esa ya la tenía. Me faltaba una cantidad de cosas por aplicar, pero esa ya la tenía, entonces tengo esa anécdota de ese libro. El otro libro, no lo tengo aquí en físico porque, bueno, me acuerdo que saqué copias, Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro fantástico. La experiencia que cuenta Robert Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre, de verdad que es muy, muy necesaria de que todos la leamos, inclusive a nuestros hijos, las personas que tenemos hijos y adolescentes. Hay un libro, Padre Rico, Padre Pobre, para jóvenes, que es un lenguaje un poquito más digerible, más sencillo. Entonces se los recomiendo también ese libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y el tercer libro que les voy a recomendar y que a mí me funcionó muchísimo es Piense y hágase rico. Este libro también me lo he leído alrededor de 3 o 4 veces. Creo que 3 veces seguidos y una primera vez que no lo entendí mucho, pero entonces son como 4 veces. Y particularmente esta versión trae un manual de acción. El manual de acción es muy, pero muy bueno porque también te deja tarea. Entonces, bueno, a mí esa parte de que sean libros que te dejen tarea a mí me gusta porque los veo como prácticos. Y entonces, no es tanto leer el libro, sino lo que logras sacar del libro, lo que el libro logra cambiarte. Tenemos que justamente tener astucia con lo que leemos, con ponerlos en acción. Entonces, esos 3 libros recomendados ayudan muchísimo a cambiar la perspectiva. Hay otro de las 7 leyes que tienen que ver con la espiritualidad y el dinero. Las 7 y sobre leyes todo, espirituales del éxito. Son fantásticos. Ese libro es muy, pero muy bueno. Y es muy cortito. Ese libro es muy cortito, particularmente se lee muy rápido. Entonces, bueno, ya dimos 3, Carmen también dio Sí. 1, ya son 4 libros. No, yo quería decirles otro que de verdad que a mí me gustó muchísimo. Uno que a él también le encanta el secreto de la mente millonaria, pero él justamente habla que el secreto de la mente millonaria está como enfocado hacia el público de Estados Unidos. En cambio, Jürgen habla más de cómo es la mentalidad de latinoamericana. Entonces, es buenísimo, de verdad. Si ya leyeron La mente millonaria, es muy bueno que puedan leer esta contraparte de Jürgen, porque va justamente al mercado latinoamericano y de verdad que a mí me encantó, porque uno entiende y dice, cónchale, como todo es cultural. O sea, él habla mucho de la cultura de nosotros, nuestra cultura latinoamericana con respecto al dinero. Ese me gustó mucho. Y para anexar algo más, si tienen niños grandes, también hay Niño Rico, Niño Listo, que en realidad no es que sea para niños, porque yo empecé a leerlo con mi chamo y es muy profundo para él, está muy chiquito, pero es súper bueno porque Robert cuenta cómo él era de niño, o sea, desde niño él ya tenía como que esa venita de los negocios y todo eso. Está bastante chévere también ese libro por si les interesa. Disculpa, no escuché el nombre, Carmen, Niño Rico, Niño Listo. No, el anterior, el que decías de Jürgen. Conéctate con el dinero. De hecho, les voy a dar un dato. En estos días hizo un live, está en Facebook, está en YouTube, Conéctate con el dinero, y oye, dio unos tips de inversiones que corrimos Miguel y yo a hacer lo que él dijo y ganamos. Excelente, ¿viste, Gabriel? Anótate, hay que ir a ver ese verdad, YouTube de Jürgen. Estuvo muy, muy bueno y yo lo vi en vivo. Y eso fue que le dije a Miguel, Jürgen está diciendo que inviertan en tal cosa. Miguel se metió y al día de hoy, eso fue hace 3 días, ya hemos ganado en esa acción. Entonces, nada, excelente. Estoy muy pendiente de Jürgen. No, tremendo mentor. Sí, sí. Escuchar a Jürgen. Yo quería anexar algo, ahorita que estabas hablando de la mentalidad y escuchando a Sarita, de que algo que me hizo mucho clic de los videos que vimos de Tatiana Arias, que creo que va a ser mi nueva mentora,
No, de verdad que no le había, tengo que reconocer, yo la seguía, pero nunca me había puesto a escucharla detenidamente. Me hizo mucho ruido que ella dice, ¿cómo es que nosotros las personas somos los que tenemos la mentalidad de escasez? Que él dice, un pajarito tiene hambre y sale y come, y ya. No está esa mortificación de nosotros de que, bueno, no es saciar el hambre, sino saciarlo con algo en específico y frustrarte porque no es lo que tú quieres. Entonces, eso me hizo mucho, mucho ruido y de verdad que, o sea, todo está en la mente y que también tienes que ver cómo tú nutres tu mente, las cosas que ves, porque justamente, bueno, la mayoría y obviamente los que estamos en Venezuela, pues lo padecemos quizás más que otros, pero es que siempre todo a tu alrededor hables de escasez. Entonces, como decía Sara, es que siempre estés conectado con la abundancia, ¿no? Lo importante es que hagas ese clic en la mente y puedas estar conectado realmente a la abundancia, que no es el hecho de que tú puedas vivir en una casa lujosa, sino lo que está dentro de tu mente, que tú seas feliz, que seas agradecido. Sí. Eso. Jenny, por aquí, bueno, a Mari se les fue la luz, pero dejó una pregunta en uno de los grupos. Y te pregunta directamente, dice, Jenny, ¿cuál fue tu mayor pérdida financiera y qué medidas tomaste? Imagínate tú. Ya va. Estoy aquí respondiendo en el chat para ponerme como las misias. ¿Me puedes repetir la pregunta? No. Sí, me sentí por un momento en el concurso, créeme. Sí, Te ¿verdad? repito la pregunta. Por favor. Jenny, Ajá, ¿cuál ajá. fue tu mayor pérdida financiera y qué medidas tomaste? Mi mayor pérdida financiera. Yo creo, bueno, considero que... Capaz no tienes que decirla, capaz tienes que decir nada más las medidas, pues. No sé. Buena, está buena la pregunta. Está buena la Sí, pregunta. sí. No, y que fue directa. Si no te digo, Carmen, auxilio. Fíjate, yo pienso que mi mayor pérdida financiera ha sido no tener ahorros constantes. Creo que he perdido muchísimo dinero por no haber tenido ahorros constantes después de 20 años de trabajo que de verdad tuve como para crear un suficiente fondos de ahorros como para haber tenido quizás más libertad para invertir. ¿Qué medidas tomé cuando me di cuenta? Bueno, definitivamente comenzar a ahorrar. Todavía siento que me falta más hábito de disciplina porque a veces se me lo salto por una u otra cosa, o sea, tener la disciplina de que sea mensual, pero me ocurrió que durante 20 años no consideré definitivamente ahorrar de una manera sostenida y es en el ahorro donde se ve realmente el valor del dinero. A los 35 años recuerdo que yo firmé una póliza internacional, esas pólizas que uno acumula y sin embargo la dejé a los 2 años, no la continué y considero que ahí también tuve una pérdida importante, pero más que no solo esa, es que tenía que haber yo seguido con mi plan de ahorro por tanto tiempo y quizás hoy la historia financiera fuera otra, pero lo importante es que ya tengo conciencia o más, un nivel de conciencia más alto para asumir mi finanza personal. Espero que Mari escuche esto y bueno, que escuche la respuesta a su pregunta. Buenísima, buenísima esa pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Ya estamos sobre los 40 Bueno, por minutos. aquí tengo un comentario de la parte de patrones, ¿no? Hablando de patrones que lo comentó Sarita, yo vengo de un patrón de un ahorro sin visión, un ahorro sin meta, un ahorro del por si acaso. O sea, por si acaso pasa algo, aquí tengo plata. ¿Ok? Al entrar a la empresa y empezar a leer, a empezar a preguntarle a ciertos mentores que yo veía que se estaban moviendo a nivel financiero, me percaté que ellos siempre tenían una visión
Y hace poco escuché a Aide que decía que ella le tenía miedo al futuro. Pero ¿cómo la calmaba David? David la calmaba de una manera que le decía, mira, ¿por qué le tienes miedo al futuro si tú tienes una visión grandísima, tú tienes metas inmensas? Entonces, si tienes esas metas inmensas, es porque nos va a ir bien, porque estamos enfocados en ellas y financieramente vamos a hacer esas inversiones para alcanzar esas metas. Y se lo estoy diciendo que lo escuché hace poco. El patrón, lo primero que hice fue identificarlo hace mucho tiempo y empecé a buscar personas o enseñanzas que tuve durante toda mi vida. Por darte un ejemplo, en mi vida como empleado, mi jefe me decía, saca crédito, que aquí la evaluación es grandísima. O sea, y siempre tuve miedo por el patrón que yo venía trayendo, siempre tuve miedo de sacar créditos. No lo hacía. Bueno, hubo un crédito de la casa, o sea, créditos como muy particulares que casi que son ley para esas personas que queremos crecer y crecer, crecer, crecer. Al darme cuenta, el crédito de la casa ya es, o sea, solamente le voy a decir a esto. Cuando fuimos a ver cuánto debíamos, el banco nos dijo, mira, sacar una copia sale más caro que los que nos deben ustedes. Y nada más teníamos 2, 3 años pagando y el crédito era por, no sé, 10, 15, 20, ya ni me acuerdo. Wow. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que hay patrones que uno puede aprender de las experiencias que uno ha tenido, sencillamente tenemos que saber identificarlos. Primero, darnos cuenta de los patrones que traemos y segundo, darnos cuenta de los patrones que en otras personas han tenido el éxito. Puede ser que tengas mentores o puede ser que lo hayas tenido, pero no te has dado cuenta de eso. Pero bueno, gracias a Dios, de los 3 libros que has mencionado, me he leído los 3 y varias veces. Qué bueno. También agrego, Oni le regaló a unos niños, les regaló El hombre más rico de Babilonia porque es un tipo historia. Y les pareció bastante chévere, bastante chévere. Y ellos ahí captaron la idea del ahorro, del para qué invertir, para qué esto y para qué lo otro. Entonces, de verdad, esos son unos libros que Oni le recomienda. Ella está en un club de mamá. Ella se los recomendó y se los regaló y los niños súper chévere con eso. Sí, buenísimo, buenísimo ver eso que comentas de los patrones, Nico, y qué buena esa experiencia que nos comentas. El libro, sí, El hombre más rico de Babilonia, es muy, pero muy bueno ese libro también y habla de la importancia del fomento del ahorro y de siempre guardar. Sí, pensando que somos abundantes, sin embargo, es como dejar esa porción que va a ir creciendo, que es como una semillita, va a ir creciendo. Entonces también muy recomendado, también es un libro corto y bueno, de verdad que ayuda con ese enfoque y esos patrones que traemos y a tener más conciencia en nuestras finanzas. Sí, y Bien. una de las cosas que les quería comentar es que también pues que no nos podemos quedar en el ahorro, Muchas personas piensan en ahorro. Un momentico ya. Ok, entonces dicen que no nos podemos quedar en el ahorro porque, claro, no digo caso Venezuela, pero digo caso Estados Unidos, realmente lo que pagan las tasas, o sea, lo que te va, si te quedas solamente ahorrando, la inflación de allá, que es una inflación pequeña, se va a comer lo que te va a pagar el interés de una cuenta, ¿ok? Entonces, pues, por eso es que te dicen que no te puedes quedar en el ahorro porque no vas a tener nunca esa libertad financiera. O sea, vas a ahorrar, pero nunca vas a poder tener eso extra, eso que tanto quieres, para pues tener la libertad financiera. Exacto, así mismo es. Hay que pensar en invertir ese dinero. Una vez que ya tienes la estabilidad financiera, una vez que ya tus tablas de finanzas personales están en equilibrio y ya tienen armonía, ya llevan un ritmo sostenido, es el momento de invertir y como bien comentaba Carmen al principio, con un mentor, con un guía sería lo ideal. Sin embargo, hay personas que a veces ya traen ese don para invertir también, ¿no? O sea, se vale de los dos
pero es importantísimo poder tener un mentor también para invertir ese dinero y ponerlo a producir, porque la idea es que te produzca y justamente vas a ir generando más dinero, porque el dinero llama dinero y el dinero es energía en acción, definitivamente. Bien, veo que también en la sala está ahora Sixto, no sé si tenga alguna pregunta o ya vamos cerrando. A ver. Gabriel dice saludos, Poliedro. A ver, que no había leído. Sí. Chévere. ¡Ay, Mari volvió! Mari está en la sala. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchas? regresé. Se me había ido la electricidad ya. Ay, amiga, bueno, qué bueno que ya estás acá. Chévere. Bueno, ya estábamos justamente, ya dimos respuesta a tu pregunta. Ya la escucharé en la Gracias por esa grabación. pregunta. Sí, sí, gracias por esa pregunta. Estábamos ya cerrando. Si tienen alguna otra pregunta. No. A ver. No veo a Carmen. Quería, Carmen que... Ah, sí. quería comentar algo, no es una pregunta, es un comentario con todo lo que están ahorita hablando, que me pongo a reflexionar, porque de la experiencia de la vida que yo he tenido, a mí me pasó algo similar a la experiencia que cuenta Carmen, pero no comprenda, sino que yo vendí mi apartamento para invertirlo en mi negocio, y como coloqué ahí, a la final me quedé sin el apartamento y sin el negocio, por cosas de la Así vida, le dicen. tema Venezuela. Eh, yo venía de una economía en abundancia, yo tenía una panadería con mi familia, decido retirar de la panadería, el primer error de los grasos errores que yo cometí, monto un negocio propio que me iba bien, trabajaba con la parte de lo que era el Caribe, de las compras de los cupos de Caribe, y eso me generó mucho dinero y vivía en una parte de bonanza. Y yo ya había vendido el apartamento, decido irme a mudar donde vivía mi esposa, con la idea de decirle a mi esposa, mi amor, con el dinero que compramos, que vendimos el apartamento, le inyectamos al negocio, lo ponemos a producir más, lo levantamos y eso nos va a generar poder comprar otro apartamento. Esa era mi mentalidad en ese momento. Pero llegó el tema del gobierno, yo vivía en Valencia, comenzaron a construir el metro, estoy hablando hace más de 12 años, que todavía no ha terminado esa estación, 12 años después, y me mataron el negocio. Nacen mis hijos, los ahorros que tenía con unos niños, una complicación, se me fueron todos los ahorros y llegó un momento donde no tenía negocio, no tenía dinero y no tenía nada. Oh. Y comencé a dar tumbos, han pasado 12 años. Llegué a esto gracias a la mano de Sarita, que aquí está presente, que voy a estar eternamente agradecida con ella. Y lo que he aprendido en este tiempo que he estado aquí, yo digo, oye, hubiese deseado yo haber tenido esos conocimientos, esa madurez financiera que no tuve en aquel momento, para no haber tomado esas decisiones que me generaron tanta consecuencia y me llevaron a los términos que llegué en este momento. Y bueno, la vida da vueltas y estoy comenzando un nuevo ciclo y aprendiendo mucho de esto y lo bueno de la vida es que la vida te da la posibilidad de revancha y de superarte, y en eso estamos, gracias a Dios. Qué bueno, Gabriel, qué bueno. Gracias por tu experiencia y por contarla, por compartirla, y qué bueno que ya estás en otro nivel de conciencia y qué bueno, mejorando en tus finanzas personales y en tu emprendimiento. Chévere. Bueno, sí me gustaría recordar a todos los que están aquí, si pudieron descargar la tabla, de verdad que esas tablas que dimos en la presentación son de muchísima utilidad, les recomendamos las utilicen, las apliquen, o si ya llevan otra, bueno, qué bueno, pero poder ser consistentes es la recomendación para las finanzas personales. Definitivamente tener disciplina, recuerdan las 3 frases, tener esa actitud de tener claridad, ¿no? Ese enfoque, ¿no? Porque al final de cuentas nuestra mentalidad positiva hacia el dinero, hacia la abundancia, es lo que nos va a permitir llegar más rápido a eso que deseamos, que es ser financieramente estable y tener la libertad que deseamos para nosotros y para nuestras familias.
por mi parte, de verdad, yo les doy las gracias a todos por haberse reunido. Las chicas, no sé si quieren agregar algo más para cerrar. Listo, Chévere. mi Jenny. Gracias a todos por estar presentes. Chévere. Excelente. Nos Bueno, vemos en gracias. el próximo viernes con otra Dios sesión. mediante. Claro que sí. Chévere, gracias a todos y feliz noche. Bye. Bye. Bye.